¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Como siempre le digo, mi casa es su casa. Por supuesto que esta noche continuaremos con el tema de Nicaragua, sobre todo cuando esta tarde, y usted lo vio a través de la señal de CNN en español, Daniel Ortega, junto a Murillo, se dirigieron a la nación ahí en Nicaragua en una cadena transmitida por los medios, que parecía, y le soy sincero, parecía algo de la Guerra Fría, parecía algo del pasado. Es más, en algún momento pensé que era una grabación de hace décadas, ¿no? ¿A qué me refiero? A un discurso prehistórico, a un discurso completamente desactualizado, sin pies ni cabeza, ¿no? Que era como contarle un cuento a un niño para que se durmiera. Empezó hablando de energía nuclear. Después de ahí pasó por la esclavitud y después de ahí pasó por de tráfico de personas. Una locura. Una locura. Y todo para llegar en algún punto y en algún momento a poder tratar de justificar las acciones de persecución política en contra de precandidatos presidenciales, de periodistas, medios de comunicación, de opositores, de empresarios. Pero el cuento empezó con energía nuclear. Para después, no sé cómo, irlo hilvanando y caer en el tema local. Pero un discurso que le repito, pareciera mentira, caduco, completamente caduco, que no tiene ninguna vigencia en el contexto actual, que no lo tiene. Y que además, bueno, en realidad no toca de fondo nada de lo que debería estarse tocando de fondo, ¿no? Arremete contra todos aquellos que de alguna u otra forma han llamado la atención y están exigiendo la liberación de los presos políticos, con parte, tergiversada por supuesto, parte de la historia de algunos de estos países como Estados Unidos, por ejemplo, el imperio yanqui. Y usted sabe que así es siempre con esta gente, ¿no? El imperio yanqui. Por supuesto también se metió con la OEA. Pero nunca se habló, por ejemplo, de los cambios en la legislación, que es lo que yo he estado discutiendo, que le da pie a lo que hoy están haciendo, para poder decir que es democrático porque está siguiendo la ley. Algo que se desatendió por parte de la comunidad internacional en su momento, se desatendió por parte de la Organización de Estados Americanos, se alertó por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hoy también hizo su presentación ante el Consejo Permanente de la OEA. Pero, para cerrar ya, con todo y este discurso prehistórico, caduco, absurdo, pues, ¿se da cuenta usted de cuánto le ha estado importando a Ortega y a Murillo lo que está pasando con la comunidad internacional? ¿Se da cuenta? La presión lo hizo salir a hablar, posiblemente, pero fuera de eso, tengo que decirlo, aunque duela. Fuera de eso, nada ha pasado. Nada ha pasado en Nicaragua. Iniciamos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclunica Presos 3. El tercer día de la semana que tenemos el tema. Conclunica Presos 3. Esa es la etiqueta, el hashtag Conclunica Presos 3. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, que han sido muchísimos cada vez que hablamos de Nicaragua. Se los agradezco. Y de nueva cuenta les pido, pues expresen con esta etiqueta Conclunica Presos 3 a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, han pasado 25 días de detenciones, 25 días, prácticamente un mes. 20 opositores arrestados, hay otros más exiliados. Y hoy, como le decía, pues Ortega decidió dar la cara durante esta
ceremonia, sí, porque fue una ceremonia, en realidad ese fue el pretexto, ¿no? Una ceremonia oficial televisada. Y entonces ahí habla de una red de conspiradores contra su régimen. Y sobre los detenidos, ¿qué fue lo que dijo Ortega? Dijo que no son candidatos. Y en eso está correcto. Son precandidatos, sí. Pero los llamó además criminales que atentaron contra la seguridad del país al tratar de organizar un golpe de Estado. Vamos hasta Managua. Allá está mi compañero Mario Medrano, que nos tiene más información acerca de esta alocución de Ortega. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, Fernando. Un gusto saludarte. Tal como lo dices, hace pocos minutos concluyó un acto oficial en el que el presidente Ortega conmemoraba 85 años del nacimiento de Carlos Fonseca Amador, que es uno de los fundadores del Frente Sandinista. En su discurso se refirió a los 20 detenidos durante los últimos más de 20 días, incluyendo 5 precandidatos a la presidencia de la República, los que dijo son parte de una red para destruir su gobierno, con la ayuda, con el financiamiento de los Estados Unidos. Quiero compartir contigo lo que decía hace pocos momentos. Lo que provoca asombro en algunos es que de repente la policía, la fiscalía han encontrado una red. Esa red que se venía denunciando hace rato, que venía conspirando ya sobre el tema de la seguridad social, que conspiró cuando el incendio allá en la costa del Caribe de Nicaragua, que conspiró y se lanzó a cometer los crímenes más brutales que se han cometido en los últimos tiempos aquí en Nicaragua, en abril del 2018. Justamente lo que planteaba es que esta red que él menciona estaba organizando un posible levantamiento en los próximos meses y se hacía referencia justamente a esas situaciones que auspiciaron, digamos, el levantamiento cívico de 2018. Por un lado, el incendio de Indio Maíz, de la Reserva Natural, y por otro lado también las reformas al sistema de seguridad social que encarecían aún más el costo a empleadores y también a los jubilados, pero al mismo tiempo reducía los beneficios. Fernando, este discurso de Ortega se da justamente a unas horas de la presentación de una actualización de un informe de derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se hizo en el seno del Consejo Permanente de la OEA y en el cual se expresa que se ha profundizado la crisis de derechos humanos y que tendrá una repercusión tanto a nivel político pues como a nivel de la democracia también en el país. Y justamente expresaba la comisionada Antonio Rojola su preocupación por el total de 124 opositores detenidos, incluyendo los 20 de los últimos días y 5 precandidatos presidenciales a quienes, según dice, no se le han respetado los derechos humanos y civiles. En el caso de la defensa no está permitida, tampoco están aislados completamente y han sido llevados a diferentes audiencias en espacios que son ajenos a los juzgados de Managua. Quiero compartir contigo lo que se decía esta mañana sobre el tema. Los hechos ocurridos en estas semanas evidencian una nueva fase de represión de cara a las próximas elecciones y que ponen en duda la voluntad del Estado nicaragüense de realizar elecciones libres, justas y transparentes. El gobierno de Nicaragua rechaza la presentación del falaz y malintencionado informe de la CDH sobre Nicaragua. Condenamos la manipulación y la instrumentalización de este organismo que está siendo utilizado como punta de lanza por el gobierno de los Estados Unidos en su guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Nicaragua no tienen ninguna credibilidad ni relevancia.
Pues esta tarde hemos conocido que el Ministerio Público ha decidido otorgar 90 días de detención por investigación a la exdiputada María Fernanda Flores Lanzas y también al comentarista deportivo Miguel Mendoza. Esto pues ambos han sido detenidos, una en su casa y otro pues no se conoce exactamente dónde se encuentra por también supuestos actos de traición a la patria. Fernando. Gracias Mario. En difícil situación. Es el reporte de Mario Medrano desde Managua. Un abrazo, Mario, cuídate, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Ayer estuvo Urrejola aquí en el programa, usted lo vio seguramente y adelantó todo esto. Vagamente digo, bueno, lo voy a decir diplomáticamente. Urrejola me lo dijo ayer por la noche. Nosotros hemos alertado de todo esto, ¿eh? O sea, nosotros alertamos porque yo le traje el tema de la legislación, el cambio de la legislación, para poder hacer lo que ellos están haciendo. Y le dije, no se actuó. Urrejola fue muy clara y quiero puntualizarlo. La CIDH alertó sobre estos cambios en la legislación, con los que están acusando ahora a los opositores y a los precandidatos. Alertó a la Organización de Estados Americanos, al Consejo Permanente. Pero no se atendió. No se atendió el ponerle un alto a ese cambio en la legislación, que hoy es la excusa del régimen para llevar a cabo las detenciones que ha llevado. El 25 de noviembre, por ejemplo, de 2019, el periodista Carlos Fernando Chamorro estaba regresando de su primer exilio. ¿No? Regresó de su primer exilio. Bueno, el día de ayer, a través de Twitter, confirmó que se exiliaba nuevamente. Decía así su tuit: mi esposa Desiree Elizondo y yo salimos de Nicaragua para resguardar nuestra libertad. Hacer periodismo y reportar la verdad no es un delito. Seguiría haciendo periodismo en libertad desde fuera de Nicaragua. Así lo decía Carlos Fernando Chamorro en su cuenta de Twitter. En un segundo tuit exigió el cese del asedio policial en su casa, por supuesto, y en la de su madre. Carlos Fernando Chamorro es hijo del periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, asesinado en 1978, usted lo sabe, durante la dictadura de Anastasio Somoza y de la expresidenta Violeta Barrios, quien gobernó Nicaragua entre 1990 y 1996. Carlos Fernando Chamorro es mi primer invitado esta noche. Le doy la bienvenida entonces. Le doy la bienvenida entonces a Carlos Fernando. Bienvenido, Carlos Fernando Chamorro, gracias por estar aquí. Obviamente no estamos definiendo la ubicación geográfica de Carlos Fernando Chamorro por su seguridad, pero gracias por aceptar estar en el programa, Carlos. Gracias, Fernando. Como dije yo el día de ayer, salí de Nicaragua para hacer periodismo en libertad. En este momento, a pesar de la censura televisiva que se ha impuesto en Nicaragua, estamos transmitiendo el programa esta noche. Nosotros seguimos haciendo periodismo. Es muy importante entender que las prácticas de bloqueo mediático y de información se siguen dando en Nicaragua. La censura, por supuesto, es algo evidente. Carlos Fernando, lo primero que tengo que preguntarte, hemos visto en el transcurso de esta semana y parte de la semana pasada reacciones a nivel internacional, organismos multilaterales, gobiernos, pero hoy vimos a un Ortega que, pues parece no le importa. ¿Esto es una percepción o realmente a Ortega no le está generando mayor presión lo que está ocurriendo? Creo que Ortega simplemente está dando un salto hacia el vacío. No tiene salida. Él está en un callejón sin salida, está hundiendo al país y el mensaje que le está dando es a los nicaragüenses, a los propios sandinistas, a los empresarios, a los obispos de la Iglesia Católica, que no hay salida con Ortega, que va a hundir el país, que vamos a unas elecciones sin competencia política porque ya prejuzgó que no hay candidatos, ya los condenó, ya los llamó criminales y también le está dando un mensaje a la comunidad internacional, no solamente a la OEA, a los gobiernos de México y Argentina, que dijeron que el problema nicaragüense se debe resolver con las instituciones democráticas de Nicaragua. ¿Cuáles instituciones democráticas? Si en Nicaragua lo que hay es una dictadura, vivimos bajo un estado policial que ha criminalizado el ejercicio de todos los derechos
civiles, democráticos, constitucionales, la libertad de reunión, la libertad de movilización, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y Ortega hoy, después de más de un mes de ausencia, simplemente está ratificando que vamos a ese túnel, que vamos a un callejón sin salida donde pretende hundir a Nicaragua. Pero lo dices bien, Carlos Fernando, dices vamos, y va a terminar y está terminando con Nicaragua. La pregunta es si van de todas formas o si alguien los va a parar, porque no ha importado el número de países que en la ONU se han sumado a este reclamo, los países que en la OEA, en el Consejo Permanente, también se suman a este reclamo. La vergüenza de México y de Argentina, por supuesto, la traes a la mesa. Pero en su mayoría ha habido gobiernos incluso que ni se esperaban, como Guatemala, por ejemplo, que también se han manifestado en contra de lo que está ocurriendo. La pregunta es, ¿se le va a detener? ¿Se le va a frenar o, como dice Carlos Fernando, va para allá y no va a haber quien lo pare? Mire, nosotros no podemos hacer un pronóstico sobre cuánto tiempo se va a prolongar la crisis terminal de esta dictadura, porque Ortega está en una crisis. El país tiene futuro, Ortega no tiene futuro. Los gobiernos de América Latina que no se han sumado a esta condena latinoamericana deberían de hacerlo. Y hablo del gobierno de Honduras, y hablo de los gobiernos de México y Argentina. Debe sumarse una condena internacional unánime frente a una dictadura que es peor o igual que la de Somoza, que en junio de 1979 fue condenada por la Organización de Estados Americanos, que demandó la sustitución de ese régimen. Me dirán, son otros tiempos. Bueno, pero es un desafío para América Latina, es un desafío para las Naciones Unidas, es un desafío para la Unión Europea y, en primer lugar, para nosotros los nicaragüenses. Los nicaragüenses, de manera mayoritaria, están demandando una elección libre, están demandando salir de la dictadura de forma pacífica. En Nicaragua no hay una guerra civil como quisiera Ortega, no hay un conflicto armado. Lo que hay es una dictadura que pretende cerrar todos los espacios de salida política al país. Y sin embargo, el pueblo ahí está demandando elecciones libres. Por eso Ortega criminaliza a cualquier ciudadano que demande elección libre y dice, eso es un golpe de Estado. Pero si todo el mundo sabe en Nicaragua que el golpe de Estado desde arriba lo dio Ortega cuando violó la Constitución, cuando demolió la democracia, cuando masacró al pueblo, y esos crímenes están en la impunidad. Eso se llama golpe de Estado y suprimió todas las libertades constitucionales y ahora está suprimiendo la competencia política en una posible elección. Carlos Fernando, dices tú que es un reto para la comunidad internacional. Yo lo entiendo igual. Pero no han podido con los retos anteriores. No han podido. Y estoy seguro que tú escuchaste hoy a Ortega apoyarse mucho en el trabajo que hizo el régimen castrista. Y habló todo el tiempo de lo que se logró a través del trabajo de Fidel y la arremetida del imperio. Esos son los primeros retos. Son retos que ahí siguen, que nunca han podido desde el bloque de la OEA, de la ONU, la comunidad internacional. Ahí están vivos, es Cuba, ahí está Venezuela. ¿Por qué Nicaragua va a ser diferente? Los nicaragüenses estamos convencidos que la salida de nuestro país a esta crisis, en primer lugar, es una salida cívica, y las salidas cívicas son bastante más complejas y más difíciles que, por ejemplo, una salida insurreccional armada, como la que enfrentó la dictadura de Somoza en 1979. Esto no es una alternativa hoy para Nicaragua, y por lo tanto eso requiere incluso de mayor cooperación multilateral de la comunidad internacional, de las agencias internacionales, también económicas. ¿Quiénes son los principales soportes económicos de la dictadura de Ortega? El Banco Centroamericano de Integración Económica es una de sus principales fuentes de financiamiento. Bueno, tiene sus normas el banco, pero está financiando a una dictadura que está violando los derechos humanos. Y esa pregunta habría que hacerla también para el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay muchos espacios en la comunidad internacional que aún tienen que definirse frente a esta crisis, que es primero la masacre de un pueblo, la impunidad en que se encuentran estos crímenes, la violación a los derechos humanos, o se va a invocar a otro tipo de pretextos para
de alguna manera favorecer la impunidad con que se lleva a cabo esta situación. Pero repito, es un desafío para los nicaragüenses, para los empresarios nicaragüenses, para los ciudadanos, para los productores, para los obispos de la Iglesia Católica, que son la principal autoridad moral en Nicaragua. Y unánimemente todos estos sectores tienen la capacidad, si es que en Nicaragua hay una decisión realmente de pasar a un nuevo nivel de unidad en la acción, de unidad nacional para salir de esta dictadura. Ya los nicaragüenses lo hemos hecho antes. Y bueno, ahí también hay unos factores. Voy a hacer una pausa, Carlos Fernando, si me permites, pero nada más quiero hacer el comentario. Mencionabas tú el BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Yo ayer estaba mencionando Roma, ¿no? El Vaticano. Están persiguiendo a la iglesia del Papa Francisco, pero el Papa Francisco no está haciendo nada. Es decir, no solamente que haya espacios, es que hay abandono. Hay abandono por otros intereses ideológicos, lo estamos viendo con el Papa, ¿no? Que no puede decir ni pío absolutamente de la persecución que hay en contra de su iglesia. Cuando estás hablando de plata y de los empresarios en Nicaragua, ellos están cuidando eso. Y ahí está el Banco Interamericano de Desarrollo también cuidando eso. Entonces no es nada más que sean vacíos, Carlos Fernando, es que hay intereses que hoy están pesando más que los propios derechos humanos, me parece. Escucho tu comentario acerca de esto que digo después de la pausa, si me permites. Ya regreso en un momento con Carlos Fernando Chamorro. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que ellos llaman el cambio de régimen. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. Atreverse a sugerir un cambio de régimen se castiga. ¿Qué le parece? Imagínense. Bueno, estoy con Carlos Fernando Chamorro, periodista y director de Confidencial, y esta semana está exiliado de nuevo, decidió salir del país, está en una ubicación que no vamos a definir, y le comentaba yo a Carlos Fernando, le decía, Carlos Fernando, más que espacios, hay abandonos por intereses ideológicos o económicos, ¿no? Y lo vemos reflejado, tú lo mencionabas, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en los empresarios, en Roma, en el Vaticano. Estos no son espacios, son abandonos por intereses ideológicos y económicos, ¿no? Mira, Fernando, nosotros como periodistas reportamos los hechos, investigamos las contradicciones de lo que está ocurriendo en el país, reportamos la verdad. Y creo que en este momento la función más importante que tenemos es muy difícil pronosticar el futuro y la salida. Está mucho más allá de nuestras responsabilidades como reporteros. Lo que nosotros sí reportamos es la verdad, es las masacres que ha perpetrado la dictadura, son esos crímenes que están en la impunidad. Estamos construyendo memoria. Esa es la base para reconstruir Nicaragua sobre la base de justicia sin impunidad. Esos crímenes que dice Ortega, que él alega que va a condenar a candidatos, a líderes políticos, eso es parte del pasado. La verdad en Nicaragua es que en Nicaragua, para que se reconstruya este país, tiene que haber justicia. Y esa justicia no se va a hacer con el régimen de Ortega, con su fiscalía, con su policía, con su Corte Suprema de Justicia. Se va a hacer en una transición política. Y el periodismo lo que está haciendo es aportando la reconstrucción de la verdad, la construcción de la memoria histórica para que la nueva Nicaragua, después de Ortega, se tiene que hacer sobre la base de justicia sin impunidad. ¿Cómo vamos a llegar a esa salida política? Bueno, en este momento Ortega puede prolongar su agonía y eso lo saben los generales del ejército de Nicaragua y lo saben los empresarios sandinistas y lo saben los magistrados y los ministros, que es un barco que no tiene salida. Es un barco que simplemente va a la deriva porque está amarrado únicamente a los intereses de una dictadura familiar. El futuro de Nicaragua es otro. ¿Cómo vamos a llegar a ese futuro? Bueno, vamos a llegar en el momento en que se produzca una mayor conjunción de respaldo, de apoyo entre
la presión cívica nacional y la presión internacional. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues nadie tiene la bola de vidrio para decir el tiempo que le queda a esta dictadura de tantos meses o de tantos años. Lo que tenemos la certeza es que no es sostenible y que si Ortega se reelige sin competencia política en unas elecciones fraudulentas que no serán ni transparentes ni justas, pero tampoco competitivas, pues ese régimen será un régimen paria sin legitimidad nacional e internacional. ¿Y qué va a gobernar Ortega? ¿Qué salida le va a dar a Nicaragua, a los sandinistas, a los pobres, a las clases medias, a los empresarios? No tiene ninguna oferta económica ni social que darle al país con una dictadura sin legitimidad. Creo que esos son los grandes dilemas que tiene el país y los tiene la comunidad internacional, porque el problema de Nicaragua va más allá de nuestro país. Es una crisis que impacta en la región centroamericana y que tiene también repercusión en América Latina. Es una crisis de derechos humanos, es una crisis también de seguridad regional, lo que está detrás de las fuerzas, digamos, de las fuerzas corruptas, de las fuerzas mafiosas que están detrás de este entramado de poder que representa la dictadura familiar de Daniel Ortega. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que en honor a la verdad y haciendo nuestro trabajo, como lo dice Carlos Fernando Chamorro, no podemos pronosticar, pero es un hecho comprobable que hay un vacío o un abandono por parte de la Iglesia Católica desde el Vaticano que no se ha manifestado ni se ha pronunciado. Que hay una participación aún por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que está sosteniendo de alguna u otra forma económicamente intereses que puede tener el propio Ortega. Eso que te dije yo son realidades hoy comprobables que le están dando al traste a cualquier proyecto para presionar o económicamente o con la comunidad internacional al régimen Ortega Murillo. Y el pronóstico es que mientras menos apoyos o más apoyos falten, es que se va a tardar más. Eso es una realidad. Y no es un pronóstico. Ahí está, tristemente. Carlos Fernando Chamorro, te dejo porque sé que tienes tiempo apretadón y nos extendimos un poquito más, pero te agradezco la paciencia y por haberme acompañado. Cuídate, por favor, estamos al pendiente, monitoreamos cualquier cosa con tu situación personal y, por supuesto, con Nicaragua. Un abrazo. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos Fernando Chamorro, periodista y director de Confidencial. Y esta semana, exiliado de nueva cuenta, ¿no? Pues por seguridad, después de un allanamiento que se dio en su domicilio, además de un acoso que se está dando, un acoso hay que denunciarlo y subrayarlo, ahora contra su madre. Voy a hacer una pausa, regreso con una voz potente con el tema Nicaragua, muy clara, muy frontal, y que ya ha estado aquí. Es la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, que me acompañará después de la pausa. Ya regreso. Un puente peatonal que probablemente fue golpeado por al menos un vehículo se derrumbó sobre la Interestatal 295 en Washington, hiriendo a varias personas y bloqueando la carretera en ambas direcciones, según explicaron las autoridades. Chris Gildart, que es el vicealcalde interino de Seguridad Pública y Justicia, dijo que la evidencia preliminar muestra que una colisión que involucró a varios vehículos provocó que el puente se desprendiera de sus amarres. Gildart detalló que las 5 personas que resultaron heridas fueron hospitalizadas, afortunadamente sin riesgo vital. Le doy la bienvenida a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica. Me acompaña desde San José. Expresidenta, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto acompañarte una vez más. Al contrario, el gusto siempre será mío, presidenta. Decía yo este discurso prehistórico de Ortega, pero lejos del discurso prehistórico, presidenta Chinchilla, yo le quiero preguntar, ¿cómo interpretamos esto? ¿Es la presión internacional que lo lleva hoy a utilizar como pretexto esta conmemoración y salir a hablar? ¿O simple y sencillamente que a Ortega no le están haciendo ni cosquillas ni la OEA, ni la ONU, ni nada de lo que está pasando a nivel internacional? ¿Qué piensa?
Ortega es un hombre al que no le gusta dar la cara. Y cuando sale es porque algo ya le obliga a salir. Y yo creo que esto más bien ha sido una señal de debilidad. Ha habido mucho bombardeo de información en los últimos días, en las últimas semanas, a raíz de todos los horrores en Nicaragua. Y por más cerco que él haya querido hacer informativo, eso está fluyendo al interior de Nicaragua, Fernando. Y entonces él no puede permitirse que se le debilite ese núcleo duro que es sobre el cual, en una mezcla de anular a los líderes de oposición, por un lado, y por otro generar un clima de terror, de manera que tenga unas elecciones con un alto abstencionismo, él no puede darse el lujo que ese núcleo duro se debilite. Si usted ve, Fernando, ese fue un discurso lleno de consignas, es el mismo Daniel que hemos conocido toda una vida, como si el tiempo se hubiese congelado en Nicaragua, pero bueno, esa es su base y esa es la que le sigue hablando de esa manera. Entonces, creo que simplemente hoy tenía que salir y básicamente decirles, aquí estoy, ¿verdad? Seguimos como si nada hubiese pasado, pero claro que está pasando. De otra manera, Daniel no habría salido hoy a hablar. Y vamos a plantearlo así. Sí está pasando, está tratando de rescatar esa base, tiene que seguirla convenciendo con su retórica prehistórica, pero de ahí a que vaya a haber una elección transparente, de ahí a que si pierde la base no vaya a cometer un fraude y ganar, etcétera, hay una distancia enorme, presidenta Chinchilla. ¿A qué me refiero? El estar cuidando su terreno no necesariamente nos garantiza que si lo pierde las cosas vayan a cambiar rumbo a la elección, porque pues ha eliminado a la oposición, y si va a haber un candidato único, ¿no?, como ocurre en Cuba, pues el resultado será el mismo, presidenta Chinchilla. De aquí a allá, ¿usted ve un parteaguas posible? Es muy difícil, Fernando, de verdad, y creo que con todos los que has hablado, y te agradecemos muchísimo esta gran cobertura que le das a un país sobre el cual venimos hablando con gran preocupación desde hace mucho tiempo, y costaba mucho que la comunidad internacional volviera a ver hacia Nicaragua, así que te agradecemos porque siempre le has llevado el pulso. Es muy difícil prever efectivamente cuál será ese escenario que estaremos teniendo en el mes de noviembre, cuando son las elecciones. Sin embargo, lo que no podemos dejar de hacer es presionar, y particularmente en un momento en donde hemos conseguido lo impensable, Fernando. Es que para quienes hemos venido peleando este tema, esto es inusitado. Toda la comunidad internacional de alguna manera se está en este momento pronunciando y está mirando hacia Nicaragua. Hay que sumar, hay que aprovechar el momento para sumar más cosas, porque necesitamos que le duela, y que le duela mucho a Daniel, para que ese dolor tenga que ser casi cercano al horror de perder ese poder. ¿Y qué es lo que podemos hacer de más a todo lo que ya se viene haciendo, que ciertamente, como vos lo has dicho, a él no le importa lo que piensen de él? A mí me parece que aquí ya estamos entrando en el terreno de, bueno, más sanciones individuales, sin lugar a dudas. Hay espacio todavía para hacer más de eso, pero casi que se va a tener que entrar a la consideración de cerrarle la llave al financiamiento externo, que es lo único que hoy sostiene a la economía nicaragüense. En eso seamos claros, Nicaragua no es Venezuela. Y ahí tenemos entre 2 o 3 organismos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID, cerca de 400, 500 millones de dólares, que es con lo que piensa Daniel vivir por lo menos en los próximos 2 años. Y él ha calculado que eso le alcanza. Bueno, hay que hacer algo en ese sentido. En fin, que todavía no estamos, con todo el arsenal agotado, sino que hay todavía más herramientas para poder aplicarle al régimen Ortega Murillo. Me encanta que haya tocado los 2 puntos que yo he resaltado ahora que estaba hablando con Carlos Fernando Chamorro. Son 2 rubros.
importantísimos que están abandonados, que me parece que tienen un interés ideológico y económico. Y lo decía yo ayer. ¿Cómo es posible que persigan a la iglesia del Papa Francisco y no haya dicho ni pío? Porque están persiguiendo a su iglesia. Es que es su iglesia. Y no ha dicho nada Francisco. Pero también, presidenta Chinchilla, que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional no hayan tomado acción con algo que no es de ahora, presidenta Chinchilla, no es de ahora. No es de ahora. 2018. Ya desde entonces. Y tampoco, moralmente, hubo reacción desde ese frente del Vaticano, como tiene que haberla. Y no lo hubo tampoco económicamente por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y si esos dos se van a mantener igual, presidenta Chinchilla, ¿cómo se puede lograr? Voy a hacer una pausa. Regreso para que usted me diga. Yo lo entiendo así, ¿eh? Yo lo entiendo que son intereses. Uno, ideológicos y otro, económicos. Que hoy al Vaticano, al FMI y al BID les queda por debajo los derechos humanos y las violaciones a los mismos. Regreso y me dice usted si lo piensa igual. Estoy con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Continuamos con Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, quien me acompaña. Presidenta Chinchilla, mientras el Papa Francisco recibe de sorpresa a Spider-Man, fíjese usted, de verdad, esa es la noticia de hoy, ¿no? Que le cayó de sorpresa Spider-Man al Papa Francisco. Me dice que tenemos la fotografía. Ahora la van a ver para que no piense que estoy inventando si no se había enterado. Entonces, mientras el Papa recibe de sorpresa a Spider-Man, persiguen a su iglesia en Nicaragua y no tiene tiempo ni siquiera para decir algo, pero sí tiene tiempo para recibir a Spider-Man. Y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo resulta que pues siguen con el tema de la plata. Entonces yo le pregunto, ¿está todo esto por encima de las violaciones a derechos humanos para estos dos entes y el Papa? Fernando, concuerdo en que existen algunas voces en el mundo que son muy poderosas por su estatura moral y que esperamos escuchar pronto, porque son silencios que resuenan con muchísima fuerza en momentos de tanto dolor para un pueblo que ha sido tan leal con la Iglesia Católica como el pueblo nicaragüense y que por lo demás ha tenido un grupo de sacerdotes que han sido verdaderos mártires de la causa de la democracia en Nicaragua. En lo que respecta a los organismos financieros internacionales, Fernando, tenemos que reconocer que en el fondo lo que hemos venido enfrentando con situaciones particularmente como Venezuela o Nicaragua aquí en nuestra región, pero con muchas otras situaciones en otras regiones del mundo, es que el ordenamiento internacional que tenemos actualmente no está en condiciones para responder a los nuevos escenarios de conflicto que está enfrentando el mundo. Fueron organismos que se crearon para la posguerra y no para estos episodios de deterioro, muchas veces lento pero sistemático, que se viven en las democracias, en donde el enemigo sale desde adentro mismo y el Estado y el gobierno es el que reprime al pueblo. Nos hemos quedado sin respuestas, reconozcámoslo con claridad. Las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad ignoran estos conflictos y entonces quedamos en manos de los organismos regionales. ¿Y qué es lo que yo creo que hay que agregar a lo que hoy hace la OEA? Algunos diseños que permitan amarrar el incumplimiento de derechos humanos, la violación flagrante de los mismos, con aquellos organismos que tienen poder porque tienen recursos, de manera que las sanciones se vuelquen de manera casi automática en sanciones financieras y económicas. De otra manera, lo único que vamos a seguir cosechando en nuestra región y en otras partes serán más y más autócratas quienes no pagan
ningún precio por el sufrimiento de su pueblo. Así que hay que cambiar eso. A lo que voy, Fernando, y con eso termino, es que no podemos tampoco echarle la culpa al Fondo Monetario, al BID, etcétera, porque no fueron pensados para eso. Hay que armar esa estrategia diplomática con las dos leyes, una ya aprobada en el Congreso de los Estados Unidos, que se llama la NICA Act, y con la que ya han anunciado, que se llama la Renacer. Con esas dos leyes, pero ya con la que está aprobada, se puede empezar por lo menos a cortar el financiamiento hacia Nicaragua. Qué bueno que lo ha dicho, expresidenta Chinchilla. Yo me he cansado de decirlo. Ojalá pues, se pudiera hacer como un update de esos que llegan a nuestras computadoras, ¿no? Un update del software y para mañana ya. Se han tardado mucho en hacer un update porque la operación ahora de estos regímenes es completamente diferente. Tiene que actualizarse todo el sistema interamericano, y el Consejo de Seguridad, en fin. Lo ha dicho usted, yo coincido y le agradezco siempre que me acompañe. Una voz poderosa, por supuesto, muy poderosa con el tema de Nicaragua y con muchos otros, pero Nicaragua lo sabe. Presidenta Chinchilla, le mando un abrazo. Mil gracias. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Marco una pausa, regreso. F del Rincón, esa es la cuenta en Instagram, F del Rincón. Soy Fernando del Rincón, buenas noches, lo veo mañana.